El segundo capítulo arranca con una energía distinta, como si ya desde el primer segundo algo entre ellos se hubiera asentado, como si el ritmo del programa y de su convivencia hubiera encontrado un equilibrio más íntimo, más natural. El staff les explica que comenzarán jugando a adivinar artistas para ganar puntos y dinero. Y aunque la idea en sí parece sencilla, lo verdaderamente llamativo es la manera en que ellos dos se disponen a jugar. Se sientan cerca, demasiado cerca para que parezca casualidad. Sus manos se encuentran con facilidad y sin pensarlo mucho, una queda encima de la otra, como si fuera el sitio más lógico. No hay nerviosismo ni tensión evidente, solo esa costumbre silenciosa de buscar contacto, de permanecer conectados de alguna forma física, como si fuese parte del juego mismo. A medida que el staff les muestra imágenes para adivinar, se ríen de sus errores y celebran sus aciertos. Pero incluso en esos momentos, cuando deberían estar concentrados, lo que destaca es la forma en que se miran para confirmar respuestas. Cómo sus dedos se mueven levemente al rozarse, cómo Jimin sonríe cuando la mano de Jungkook aprieta ligeramente la suya, o cómo Jungkook parece relajarse automáticamente con solo sentir el calor de la mano de Jimin debajo de la suya. A simple vista es un juego, pero en la forma en que lo viven hay algo más, algo que no necesita explicarse. Luego pasan al juego de adivinar capitales del mundo, y ahí la cosa se desmorona. No atinan a casi nada, se equivocan una y otra vez, pero lejos de frustrarse, la situación les provoca ataques de risa. Se miran, se tapan la cara, Jimin golpea suavemente la pierna de Jungkook cuando falla una capital que, según él, era obvia. Jungkook se excusa con bromas y Jimin exagera los gestos teatrales del fracaso. El ambiente entre ellos es una burbuja de diversión privada que nadie más puede replicar. En el juego de piedra, papel o tijera contra el staff tampoco tienen suerte, así que terminan condenados a caminar hasta el supermercado con un presupuesto apretado. Lo gracioso es que no parece castigo. Salen a la calle y de inmediato caminan con tranquilidad, como si fueran dos personas simplemente disfrutando una tarde libre. El clima es agradable, el viento suave mueve la ropa de ambos, y hay algo relajante en verlos pasear por calles desconocidas, pero sintiéndose cómodos, hombro con hombro, comentando tonterías, observando escaparates, haciendo bromas internas que solo ellos entienden. Cuando llegan al supermercado, se nota que ambos quieren aportar. Jimin toma la iniciativa diciendo que quiere preparar algo él también, que no quiere que Jungkook cocine todo otra vez. Lo dice con ese tono suave pero decidido que usa cuando habla de cosas que le importan. Se acerca a los estantes, toca los productos, evalúa opciones y finalmente toma un paquete de arroz, casi como quien escoge una misión. Allí le comenta que aprendió a hacerlo en cazuela, y Jungkook lo mira con una mezcla de curiosidad y cariño, como si pudiera ver el esfuerzo y la intención detrás de un simple ingrediente. Después de pagar, se sientan en un banco para comer un kimbap rápido. Es un momento sencillo, pero se siente íntimo. Comparten comida, comentan el sabor, se observan mientras mastican, ríen cuando el viento levanta una servilleta. Nada elaborado, pero sí lleno de esa sensación cálida de que se disfrutan mutuamente. Y cuando se levantan para continuar el camino, Jungkook, sin siquiera consultarlo, toma todas las bolsas. Ni le pasa por la mente dejarle peso a Jimin. Es un gesto que le sale natural, como respirar. Jimin intenta protestar un poco, pero Jungkook lo ignora con una sonrisa, como si sostener las bolsas fuera un honor y no una carga. Llegan finalmente al espacio para cocinar y, como siempre, Jungkook se pone manos a la obra. La cocina parece ser su territorio natural. Se mueve con seguridad, toma los ingredientes como si los reconociera de memoria. Enciende la estufa con ese gesto de alguien que sabe exactamente lo que va a hacer. A él le toca la carne y la pasta, su especialidad, así que se concentra en eso. Mientras Jungkook empieza a cortar ingredientes, Jimin está buscando videos con el celular.
intentando recordar el proceso exacto para hacer arroz en cazuela. Ve uno, hace una mueca, comenta que en los ejemplos siempre le sale mal y Jungkook se ríe, acercándose un poco para mirar la pantalla por encima de su hombro. En ese instante, la distancia desaparece, como si fuera lo más normal del mundo tener los rostros tan cerca mientras revisan un tutorial. Jimin le pregunta qué quiere comer, si arroz o pasta, y Jungkook responde lo que sea, en ese tono suave que usa cuando prioriza lo que Jimin quiere antes que lo que él quiere. Jimin, con un pequeño suspiro resignado, dice, ¿hago arroz entonces la siguiente vez? Y Jungkook le dice que sí, que está bien, sin presionarlo, prácticamente diciéndole que solo lo haga si él quiere. Jimin pregunta si puede ayudar, pero Jungkook le dice que no, que está bien así, aunque se nota que lo dice con cariño, no para apartarlo, sino para no hacerle sentir que tiene obligación. Aún así, Jimin decide hacer arroz. Mientras empieza el proceso, mira a la cámara riendo, diciendo que seguro pensamos que no es capaz, recordando el episodio anterior donde ni siquiera podía cortar un ajo sin que Jungkook apareciera para rescatarlo. Esta vez pela un ajo con determinación, pero al final, como era inevitable, Jungkook termina cortándolo él. Y de ahí en adelante, la cocina se convierte en una escena de coordinación perfecta. Jungkook dándole instrucciones a Jimin, Jimin siguiéndolas con concentración, los dos moviéndose en el pequeño espacio sin estorbarse, como si llevaran años haciéndolo juntos. Pero la verdadera sorpresa viene cuando Jimin decide preparar panqueques de papa. Algo sencillo, pero que para él tiene un significado muy concreto. Quería hacer algo para Jungkook, algo que pudiera ofrecerle con orgullo. Lo dice claramente, sin rodeos. Genial, ahora podré cocinar algo para él. Y es imposible no notar la emoción que le brilla en los ojos mientras vierte la mezcla en la sartén. El problema es que la sartén no coopera. De pronto el aceite empieza a saltar de forma violenta, haciendo que Jimin dé un brinco. Jungkook, riendo, se acerca y le dice con una sonrisa que ilumina toda la cocina: no es fácil hacer panqueques, Jimin. Él intenta tomar el control, pero también recibe salpicaduras. Ambos retroceden, se ríen, se tapan los brazos. Es caótico, pero de una forma encantadora. Jungkook le pregunta si realmente quería comer eso, y al ver la seriedad con la que Jimin sigue intentando, parece comprenderlo todo en silencio. Jimin, frustrado pero sincero, le dice: quería hacer algo para ti. Y ahí está la verdad completa. Jungkook, viéndolo tan determinado, decide apoyarlo sin criticar nada, sin quejarse del desastre. Le dice que no se preocupe, que lo usarán de guarnición, que está bien así. Y se nota que si Jimin hubiera servido la mezcla cruda, Jungkook se la habría comido igual solo para no herir su esfuerzo. A la hora de comer, Jungkook no solo le sirve, sino que también le corta la carne en trozos pequeños, cuidando que Jimin no tenga que hacer nada más. Lo hace con tal naturalidad que parece costumbre. Y mientras Jimin prueba su propia creación con duda, Jungkook dice sin titubear: las papas saben bien, está rico. Jimin se ríe tímido, baja la cabeza, y Jungkook, divertido, pregunta: ¿por qué te pones tímido? Jimin responde con un no lo estoy, que no convence a nadie, porque está claro que sí, sí lo está, y mucho. Pero añade: me alegra que lo comas. Y la frase queda flotando en el ambiente con un peso que no necesita más explicación. Tras la cena, juegan un rato, pero lo verdaderamente inolvidable ocurre después. Salen juntos a ver las estrellas. El cielo está despejado, absolutamente perfecto. Se quedan de pie, hombro a hombro, mirando arriba con los ojos brillantes como si fueran dos niños viendo magia por primera vez. Comentan lo increíble que se ve todo, toman fotos, comparan resultados y el staff les da una botella de whisky para que celebren la noche. Con la bebida en mano, se brindan mutuamente. La escena se siente íntima, tranquila, llena de un tipo de silencio que solo existe entre personas que se sienten realmente cómodas una al lado de la otra. Observan el cielo y Jungkook rompe el silencio con una frase inesperadamente suave: Jimin, vivamos intensamente mañana.
Jimin lo mira, sorprendido por lo directo de sus palabras. Jungkook sigue. Si viéramos una estrella fugaz, ahora sería genial, ¿no? Y como si la noche quisiera regalarles algo, justo en ese momento, una estrella cruza el firmamento. Ambos cierran los ojos, juntan las manos sin pensarlo y piden un deseo. Jimin después admite con una sinceridad absoluta: pedí que BTS dure 40 años. Jungkook de inmediato lo regaña, diciendo que no puede decirlo en voz alta. Jimin ríe y replica: ¿qué? Es mi deseo, no el tuyo. Jungkook insiste en que si uno dice el deseo, no se cumple, pero Jimin, siempre firme cuando algo importa, dice: es mi deseo, nadie puede tocarlo. Jungkook sigue mirando el cielo y dice: si nos quedamos aquí, creo que veremos otra. Y Jimin con humor lo molesta diciendo: esto estuvo planeado. Jungkook le sigue la broma: ¿no es obra tuya? El cielo es tuyo. Jimin continúa el juego diciendo: todo estaba planeado. Le dije a la luna que se hiciera a un lado esta noche. Y Jungkook, mirando alrededor, comenta: así volvemos a sanar. Este programa hace todo bien. Jimin asiente compartiendo el sentimiento. Jungkook agrega: quiero seguir haciendo este programa. Una frase que deja clara la importancia que tiene para él compartir ese tiempo con Jimin. Encuentran un gato en el camino y ambos se agachan para acariciarlo, riendo como si la noche fuera perfecta en todos los sentidos. A la mañana siguiente comparten un desayuno simple pero significativo. Jimin prepara huevos para Jungkook, exactamente como le gustan, con la yema suave. Jimin se esfuerza, observa, escucha el sonido del aceite, voltea el huevo con cuidado. Y cuando lo sirve, Jungkook lo prueba y dice que está delicioso, y el gesto de satisfacción en su cara hace que Jimin se relaje completamente. Después emprenden viaje hacia su siguiente destino. El staff les informa que deberán llegar solos, sin ayuda, solo siguiendo una dirección. Esta vez, ellos serán los encargados de guiar. El trayecto se convierte en una pequeña aventura, llena de comentarios, observaciones de la ruta, pequeños tropiezos y risas. Cuando llegan, suben a un barco para continuar el recorrido. Allí, la cercanía entre ellos se intensifica de manera casi silenciosa. Jungkook, sin dudarlo, apoya la cabeza en Jimin, buscando contacto. Jimin se tensa un poco, no por incomodidad, sino porque esa cercanía siempre lo toma desprevenido. Mira hacia otro lado, respira hondo, intenta actuar normal, pero es evidente que los nervios les suben hasta los hombros. La vista desde el barco es impresionante, y mientras la contemplan juntos, Jungkook estira un brazo por detrás de Jimin, como si estuviera a punto de abrazarlo. Pero antes de que ese gesto se complete, Jimin improvisa y, en uno de los momentos más inesperados, huele la axila de Jungkook. Es raro, es espontáneo, es tan Jimin-esco como puede ser. Jungkook sorprendentemente no reacciona escandalizado. Más bien se ríe un poco, como si entendiera la razón detrás de ese gesto impulsivo, como si no necesitara una explicación. Más tarde tienen un momento que parece diseñado para ser romántico. Jimin va de copiloto, Jungkook maneja. La lluvia empieza a caer suavemente contra el parabrisas, y Jungkook dice: eso es romántico. Eso es el romance. La frase queda suspendida en el aire unos segundos. Antes de bajarse, Jimin dice que apagará la cámara de atrás, se estira para hacerlo y dice: no me mires. Jungkook, en un tono juguetón, responde: yo te sostengo. Jimin, sin perder la oportunidad de molestarlo, pregunta: ¿por qué sujetarías mi trasero?, provocando una risa traviesa en Jungkook que se inclina apenas hacia él.